Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctora? Ya está la herramienta de compartir pantalla. Buenas noches, chicos. Ah, muy bien. Ya se ve. Otitis. Así es, empezamos hoy día con otitis y con hipoacusia. Muy Perfecto. bien. Buenas noches, soy la doctora Anissa Lajara, médico asistente del Hospital de Lima de Estevitarte. El día de hoy vamos a hablar de otitis externa, otitis media e hipoacusia. Muy bien. Comenzando con lo que es otitis externa, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía del conducto auditivo externo. Este mide 2.5 centímetros aproximadamente y vamos a tener una porción externa que es la cartilaginosa con tejido celular subcutáneo, y en esta parte cartilaginosa vamos a ver que tiene los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las apocrinas, que son las productoras de cerumen, que sería esta parte de la porción cartilaginosa, y luego tenemos la porción ósea, que debe estar cubierta por piel, que está bien adherida firmemente a lo que es el hueso. En lo que es el mecanismo de defensa del conducto auditivo externo, tenemos que tiene pH bajo, ácidos grasos en las secreciones, lisosimas también en secreciones, y va a tener una conservación del mecanismo de autolimpieza por migración hacia afuera del epitelio. Entonces, si alguna de estas fallara, es ahí donde se produce la desecación, la pérdida de elasticidad, la atrofia de las glándulas, tanto las sebáceas como las ceruminosas, y va a haber mayor propensión a lo que es las infecciones.
Entonces, la otitis externa por definición es la inflamación de la piel del conducto del oído externo con extensión eventual al resto de la piel del pabellón auricular y los tejidos vecinos, como es el tejido celular subcutáneo, el cartílago y el hueso. Esto ya son complicaciones mayores, ¿no? Cartílago y hueso. ¿Qué va a predisponer a tener un cuadro de otitis externa? La más común siempre va a ser la lixiviación excesiva del cerumen. Las personas que utilizan hisopos, que utilizan ganchos, o utilizan llaves, ¿no? También tenemos en verano, que es más común, y en los niños, es el nadar en la piscina o el mar con aguas contaminadas. En verano vamos a ver otitis externa por la natación. Luego tenemos las enfermedades dermatológicas, como puede ser la psoriasis, la alergia de la piel, el eczema, la dermatitis seborreica. Y cuando hay humedad y el calor del conducto auditivo externo va a permitir la proliferación de los microorganismos. Ya empezando lo que es la etiología, el 98% de los van a ser de etiología bacteriana y el patógeno más común vamos a ver que es la Pseudomonas aeruginosa, que tiene una prevalencia del 20 al 60%, ¿no? Luego tenemos Staphylococcus aureus con una prevalencia del 10 al 70% y también va a haber lo que son las infecciones polimicrobianas. Más raro van a ser las micóticas, que en un 2%, siendo el aspergillus en 60-90% y la cándida vamos a ver en 10 a 45%. En las inflamatorias no infecciosas vamos a ver las dermatitis seborreicas, las que son las reacciones alérgicas y los eczemas, y luego tenemos lo que son las infecciones mixtas. Mayormente primero se da un cuadro de otitis bacteriana. Cuando esto no se ha tratado, ahí entran las otitis micóticas. En la otitis externa, los signos y los síntomas, tenemos el prurito, que es más característico en una otomicosis. Tenemos otalgia, la sensación de oído tapado por el proceso inflamatorio. Tenemos la disminución de audición, que se va a dar por la inflamación de la membrana timpánica, o también de que vamos a ver que el conducto auditivo externo se va a inflamar y va a ser una estenosis del CAE. Otorrea, que es la secreción del oído, a ver, ocasionalmente es signo de trago positivo, que es patognomónico de una otitis externa. Como se dijo, signos de inflamación y eritema con estenosis del CAE y dolor, movilización del pabellón auricular. Entonces, al examinar a un paciente que se va a ver primero signo de trago positivo, es el patognomónico de una otitis externa. El pabellón auricular, vamos a ver hiperemia, puede haber signos de celulitis, y cuando ingresen con el otoscopio vamos a ver edema, eritema de piel, puede haber estenosis del CAE cuando ya ha avanzado un poco más la infección y secreción ocasionalmente, también la cantidad va a ser variable. Las otitis externas se llama clasificar. Primero, en otitis externa aguda, como circunscrita y difusa. Luego tenemos la otitis externa micótica, las otitis externas víricas y otras como son la meningitis bulosa, la virales como síndrome de Ramsay o una pericondritis como una complicación. Para hablar cada una de ellas, vamos a comenzar con la otitis externa circunscrita, que también se define como un furúnculo del CAE. Es raro que se infecten varios folículos y que aparezcan amplias zonas de afectación, ¿sí? Entonces, eh, como por definición es una infección del folículo piloso del tercio externo del conducto auditivo, como pueden ver en la imagen. Se va a notar una pequeña tumoración de apariencia fluctuante. En lo que es su etiología, vamos a tener que es más común por Staphylococcus aureus. Y el paciente que va a presentar va a ir por un dolor de oído, una notalgia, que va a aumentar a la presión en la zona del furúnculo. Al examinar el conducto auditivo externo, van a apreciar una tumoración de aspecto inflamatorio en la cara anterior inferior del conducto auditivo, como pueden ver acá, y este es en un caso más complicado, que al tocarlo con alguna pinza o con el mismo óptico, van a ver que va a fluctuar, ¿no? Y puede haber adenopatías, satélites pre y retroauriculares.
en una otitis externa difusa, que va a ser por una infección de la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo del conducto auditivo externo. Vamos a ver una infección en toda su extensión del conducto auditivo externo. La etiología más que todo es por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y en la Pseudomonas va a ser lo más común en un 76%. El paciente va a presentar otalgia unilateral o bilateral. Algunas personas se manipulan el oído y pueden llevar con el mismo dedo el- la bacteria al otro oído. Va a haber otorrea, va a haber hipoacusia. ¿Por qué va a ser la hipoacusia? Porque como ven el conducto auditivo va a estar inflamado, entonces va a dar una pérdida auditiva, ¿no? Va a haber dolor al movimiento de la región periauricular y mandibular. Entonces, en la imagen vamos a observar un edema importante del conducto auditivo externo y puede llegar a ocluirse casi por completo el CAE. Como se puede ver en la imagen, hay secreción y esto va a producir hipoacusia. Para lo que es el tratamiento, en la otitis externa circunscrita vamos a dar tratamiento con pomadas, un tratamiento tópico, ácido fucídico, puede recetar lo que es mupirocina en el conducto auditivo externo cada 8 horas durante una semana. Vamos a asociarlo con un antibiótico bioral que puede ser ciprofloxacino, amoxicilina, y para manejar la inflamación, un AINE, ¿no? Si es que fuera, si está bastante fluctuante lo que es el furúnculo, se le puede hacer un pequeño corte y debridarlo, ¿no? En una otitis externa difusa, acá sí o sí tenemos que dar un tratamiento tópico y un tratamiento bioral. El tratamiento en gotas mayormente se da lo que es ciprofloxacino con hidrocortisona en gotas por 7 días, asociándolos más que todo, si ya estamos dando ciprofloxacino en tópico, podemos asociarlo con una amoxicilina con ácido clavulánico y de todas maneras recomendar los cuidados generales que debe tener la persona en casa, que no estar manipulando el oído con cuerpos extraños y que no ingrese el líquido, que eso es bastante importante, ya que el líquido contaminado estamos llevando más bacterias a al oído infectado. En lo que es una otitis externa micótica, que se conoce como otomicosis, este es producido por hongos saprofitos que van a ser oportunistas y se van a contraer en el CAE. Lo más frecuente son el tratamiento prolongado de gotas óticas y exposición continua al agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a macerar el conducto, va a cambiar su pH y más el calor y no haya condiciones adecuadas, puede ser un crecimiento fúngico. Entonces, acá tenemos factores predisponentes, elevada humedad, maceración como efecto del sudor, calor en climas húmedos cálidos o tratamiento largo de gotas y corticoides, ¿no? En lo que es su etiología está el Aspergillus, niger, fumigatus y flavus. Eh, el paciente, ¿por qué va a ir? Va a ir primero por prurito. Va a ver que pica el oído, luego va a tener otorrea acuosa, secreción acuosa, sensación de oído tapado debido a la otorrea y un dolor moderado. No es tan intenso como a una otitis bacteriana. En la otoscopía se va a ver un engrosamiento y enrojecimiento del conducto auditivo externo y también va a haber secreción. Entonces, ¿cómo nos vamos a guiar? Si vemos una masa con hijas de cabezuelas negras, vamos a ver como puntos negros, vamos a pensar en un Aspergillus niger. Si vemos de uno de aspecto amarillento, una masa de aspecto amarillento, nos guiamos por Aspergillus flavus. Y si vemos una masa que parece papel machacado, es el Aspergillus fumigatus. Como se puede ver en las imágenes, se ven. Entonces, el tratamiento, lo primero que se debe hacer es o aspirar, si no tenemos aspiración en consultorio, lavar el oído y retirar toda la secreción para que pueda ingresar el tratamiento tópico. Mayormente son lo que damos es imidazoles en gotas y se tiene que decir al paciente los tratamientos de hongos duran bastante tiempo, son más o menos 15 días. Y luego de terminar el tratamiento antifúngico hay que mantener el oído seco, entonces lo que recetamos es alcohol baricado en gotas diarias durante 15 días más. ¿Mm? Entrando a las otitis externoepíricas, tenemos la meningitis durosa, la otitis externa por herpes simple y
la otitis externa por varicela zoster. Entonces, la meningitis dolosa, esta es una enfermedad producida mayormente por virus que afecta lo que es la parte profunda del CAE y la membrana timpánica, o sea, un resfrío común. En su etiología sí tenemos el virus del resfrío común, tenemos el rinovirus, el influenza 1-4, tenemos el virus incisional respiratorio y el adenovirus. El paciente que nos va a referir un dolor de oído porque se va a afectar la capa epidérmica de la membrana timpánica. Entonces, este dolor va a desaparecer cuando se rompan las vesículas que se ven en la membrana timpánica. Entonces, como ven en las fotos, son vesículas de contenido serimático, también puede ser vesículas con contenido purulento. Y eso es lo que en la otoscopía, como dice en la diapositiva, mefristemas, contenido serimático, que va a afectar la capa epitelial del tímpano. El tratamiento acá es dar igual gotas antibióticas con corticoide, tratamiento tópico, ciprofloxacino con hidrocortisona, y podemos asociar claritromicina por 7 días. En la otitis externa por herpes simple, más que todo se da en personas inmunocomprometidas, asociándose también a diferentes estadios de SIDA o enfermedades hematológicas. El paciente que va a presentar otalgia, prurito y van a aparecer costras que van a desaparecer del séptimo al décimo día. En la otoscopía que vamos a ver las típicas vesículas que son por herpes que vamos a evolucionar a lo largo de los días a costras. El tratamiento que se va a dar es aciclovir en forma tópica y también lo vamos a asociar a tratamiento vía oral con aciclovir o valaciclovir cuando es una enfermedad más severa. En el síndrome de Remsen-Hunt, esto ocurre por una afectación en el ganglio geniculado del séptimo par craneal, que se sabe que es el facial, y va a haber afectación cutánea del conducto auditivo externo con lesiones tipo herpéticas. Acá tenemos también lo que es la triada de Hunt, la parálisis facial ipsilateral, otalgia y las vesículas que vamos a ver en el canal auditivo y en el paladar duro o en el tercio anterior de la lengua. Entonces, ¿por qué sea esto? Porque hay una afectación en el área de sensitiva del séptimo par, entonces, que es el área de Remsen-Hunt. Entonces, un síndrome más complejo de esto nos puede llevar a una hipoacusia neurosensorial súbita, que la vamos a ver en el tema de hipoacusias. El tratamiento, igual corticoides, aciclovir, valaciclovir y las soluciones antisépticas sobre las vesículas epidérmicas. Entonces, resumiendo en general el tema, vamos a ver que la otitis externa circunscrita, como se dijo, por manipulación del conducto auditivo externo, también puede ser personas que utilizan prótesis, o sea, los audífonos para poder escuchar mejor. En clínica, dolor de oído, secreción, si es que fuera a drenar, y que vamos a ver en la otoscopía un furúnculo del conducto auditivo. Cuando es difusa, es más que todo manipulación del CAE, igual el uso de prótesis, baño con humedad excesiva, va a haber otorrea acuosa, y que vamos a ver en la otoscopía un CAE edematoso hiperémico estenosado, ¿no? Y en la otomicosis, que ya se sabe que es por el calor, la humedad, o tratamiento prolongado por gotas óticas, lo más característico que vamos a ver es el prurito, notalgia, y vamos a ver, como se dice, las cifas y las masas en el conducto auditivo externo. Entrando ya a otitis media aguda, que es OMA. Esta es OMA, como se sabe, es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial, principalmente lo vamos a ver en edad pediátrica. Se sabe que el 60-80% de los niños tienen al menos un episodio de otitis media aguda en el primer año, el 80-90% en los 2 a 3 años. No vuelve a haber un nuevo pico en los 4 y 5 años, cuando ya ingresan al nido y es más frecuente en los niños que en niñas. Entonces, la otitis media aguda, por definición, es un proceso séptico inflamatorio
de recubrimiento del mucoperiostro del oído medio y mastoides, y va a haber acumulación de líquido rectotimpánico, y siempre se va a relacionar a enfermedades de vía aérea superior, puede ser etiología viral y bacteriana. En los factores ambientales, con niños es asistencia a guardería, la lactancia materna ausente, exposición a humo de tabaco y en los meses de invierno. En los factores del huésped tenemos genéticos, inmunodeficiencias, anormalidades del sistema inmune, vamos a ver en deficiencia de inmunoglobulinas, puede haber neoplasias malignas, tratamientos inmunosupresores o SIDA, también tenemos las malformaciones congénitas y el reflujo gastroesofágico. En su etiología mayormente son virales, en 25 a 50%, luego tenemos el estreptococo neumonía de 35%, influenza y epiógenes, ¿no? También tenemos los agentes bacterianos, como el estreptococo del grupo A, estafilococos, gran negativos, microorganismos gran negativos y pseudomonas, ¿no? En lo que es la clínica, la otitis media aguda tiene una triada que va a ser otalgia, fiebre y irritabilidad en el niño. Es lo más común. Entonces, en la clínica va a haber otorrea, otalgia, irritabilidad, llanto intenso. Puede haber fiebre, vómitos, rechazo a los alimentos. Y en la otoscopía, fijarse siempre en una membrana timpánica hiperémica, debe estar abultada, con poca movilidad y debe estar opaca. ¿Cómo sabemos si hay poca movilidad? Pues le vamos a decir al paciente que haga la maniobra de Valsalva, taparse la nariz, la boca y empujar o tratar de destapar el oído. Ahí se va a dar cuenta de que la membrana timpánica no está teniendo una buena movilidad. Ahora venimos por los estadios. En el estadio 1 vamos a ver que es el estadio de membrana timpánica hiperémica, y se va a ver también la hiperemia a lo largo del mango del martillo. Entonces, vamos al examen que vamos a ver, hipoacusia, disculpe, membrana timpánica hipervascularizada, que está hiperémica, y el paciente que les va a referir sensación de plenitud va a sentir el oído tapado, va a sentir que no está escuchando bien, entonces va a tener una hipoacusia conductiva, puede presentar fiebre y también va a referir dolor de oído, otalgia. En el estadio 2, que es el estadio de exudativo, la membrana timpánica se va a engrosar y se va a bombar. También vamos a tener una hipoacusia conductiva, que es porque el oído está ocupado, el oído medio. Va a haber un dolor de oído, una otalgia severa, va a haber más sensibilidad y va a haber edema en el antromastoideo. Y viene el estadio 3, que es la supuración, es acá donde se perfora de manera espontánea la membrana timpánica y va a salir un líquido cero sanguinolento o puede ser mucopurulento. El dolor va a disminuir porque ya está drenando. También si hubo un cuadro de fiebre, también va a remitir. Y lo que sí se va a notar más es la pérdida de audición. El paciente va a repetir que está escuchando menos. Y eso es porque ha tenido su perforación timpánica. Y el estadio 4, que es la coalescencia, acá se van a formar cavidades irregulares, como se puede ver en las imágenes, en la membrana timpánica. Son eh, cavidades irregulares más grandes. A ver, el oído va a continuar supurando hasta que va a haber un engrosamiento del mucoperiostro y va a obstruir el libre drenaje de las secreciones, ¿no? Entonces, en la otitis media aguda, que va a haber más, un dolor de oído y va a haber un enrojecimiento intenso de la membrana timpánica, a diferencia de la otitis externa. ¿Cuándo vamos a ver una otitis media confirmada? Cuando hay otorrea de aparición en las últimas 24 o 48 horas, o un dolor fuerte y la membrana timpánica va a estar enrojecida y va a presentar un abombamiento. Una OMA probable es sin notalgia, pero se va a notar el exudado, enrojecimiento. Y para el tratamiento mayormente en niños damos dosis de amoxicilina sí de 80 a 90 miligramos, dosis altas. ¿Por qué? Porque ellos tienden a hacer mastoiditis. Entonces iniciamos la amoxicilina unos 7 días en dosis de 80 a 90 kilopeso. Y
También en adultos se podría dar la amoxicilina. Acá por la resistencia damos amoxicilina con ácido clavulánico o claritromicina, igual de 5 a 7 días con los cuidados generales, que es que no ingrese el líquido al oído, no manipulación, no utilizo audífonos. Si es que no respondiera al tratamiento de amoxicilina ácido clavulánico, podemos ir a cefuroxima o en cuadros que vemos que está más complicado, a levofloxacino durante 7 días. ¿Alguna pregunta sobre otitis? Entonces vamos a pasar a hablar de hipoacusia para que se entienda mejor lo que es hipoacusia conductiva en las complicaciones en lo que es otitis media aguda. Como se sabe, la hipoacusia es el déficit funcional que ocurre cuando se pierde la capacidad auditiva en mayor o menor grado. Puede ser por alteración del oído externo y medio, y lo vamos a catalogar como una hipoacusia conductiva, o por alteración de la percepción o transducción del sonido en el oído interno, y vemos como una hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? En hipoacusias tenemos conductivas, mixtas y neurosensoriales. Entonces, entrando a la acumetría, que son pruebas para distinguir una sordera de transmisión conductiva con una de percepción, que es la neurosensorial, tenemos la primera, que es la prueba de Weber. Estas pruebas se hacen con diapasón. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer en la prueba de Weber? Vamos a comparar la audición de ambos oídos por la vía ósea. Se va a colocar el diapasón en la línea media de la cabeza, y si el sonido lateraliza hacia el oído sano, es una sordera de percepción. Y si el sonido lateraliza hacia el oído enfermo, es de transmisión, ¿sí? Como se puede ver en las imágenes. También, aparte de la prueba de Weber, tenemos la prueba de Riné. Esta prueba de Riné va a comparar la audición por vía aérea y vía ósea en el mismo oído. Es igual, se hace con diapasón. Lo que se va a hacer es, colocamos el diapasón vibrando delante del oído y en contacto con la mastoides. Entonces se va a medir durante cuánto tiempo percibe el paciente el sonido por vía aérea y vía ósea. Si es positivo o escucha mejor audición por vía aérea, el paciente no tiene hipoacusia o es una hipoacusia de percepción. Si está negativo y mejora la audición por vía ósea, es una hipoacusia de conducción. Entonces, la hipoacusia conductiva van a ser producidos por lesiones del sistema de transmisión del sonido, que puede ser, como se puede acá en el sombreado celeste, conducto auditivo externo, membrana timpánica y cadena osicular. Los pacientes de una hipoacusia conductiva nunca van a alcanzar pérdidas severas o profundas de la agudeza auditiva, llegarán hasta el 50 a 60 decibeles. No hay trastornos de la intangibilidad de la palabra, y el paciente mayormente va a hablar en voz baja porque crea una autofonía y tiene la idea de que él está hablando alto, pero no es así. También se puede asociar lo que son acúfenos tinnitus. Entonces, la hipoacusia conductiva, aquí está en la diapositiva, puede que los tres minúsculos huesos del oído no conduzcan el sonido apropiadamente, o el tímpano que no esté vibrando con una respuesta al sonido. ¿Por qué? Porque si hablamos de una otitis media serosa, se va a acumular líquido, mucosidad en el oído medio, y eso no va a permitir un buen movimiento de la membrana timpánica, y como se dijo, eso lo ven pues la maniobra de Valsalva. En las hipoacusias conductivas tenemos lo que es la alteración en el oído externo y en el oído medio. En el oído externo tenemos las alteraciones de primera cobraquial, el tapón de cerumen, que va a ser lo más común, cuerpo extraño, el conducto auditivo externo y osteoma, y alteraciones en el oído medio, perforación de membrana timpánica, que puede ser por complicaciones de los cuadros infecciosos, presencia de líquido en oído medio, lo que se dijo, la otitis media serosa, traumatismo temporal y otoesclerosis. Entonces, entrando a la primera, que es alteraciones del primer
Arco braquial puede ser por una agenesia o un esbozo de la oreja, una agenesia del conducto auditivo externo o un esbozo de martillo y yunque, que eso ya se ve por la tomografía. En lo que es el tapón de cerumen, las glándulas apocrinas modificadas del conducto auditivo externo producen cerumen, va a haber aumento de la secreción, el paciente que va a referir disminución de audición, puede ver tinnitus, puede ver dolor de cabeza, vértigo y dolor. Los cuerpos extraños, que los cuerpos los van a ver en algún momento, los algodones del hisopo, los niños que se ingresan las los aretes, los tapones de los aretes, o cuando uno va a la playa también va a ver las piedrecillas, o algunos insectos en algún momento. El osteoma también son neoformaciones óseas de naturaleza benigna, que es hacer por un hueso maduro, son lesiones aisladas y pediculadas, ¿no? Como se puede ver acá. Ahora, de lo que es el oído medio, están las perforaciones de la membrana timpánica, secundario a procesos infecciosos, traumas. Va a haber la otitis media serosa, que es la acumulación de líquido en el oído medio. Se va a ver la membrana timpánica acá. Como pueden ver, se ve líquido o secreción serohemática también. Mayormente las otitis media serosas son por problemas de obstrucción nasal, entonces el oído no puede drenar bien, no puede ventilar bien y se va a acumular líquido o mucosidad. Los traumatismos del temporal, que también van a dar un hemotímpano, como pueden ver, la membrana timpánica en signo de sangrado. Y la otoesclerosis, que es una enfermedad metabólica de ósea primaria de la cápsula óptica y la cadena osicular, que va a hacer que no haya la fijación de los huesecillos, ¿no? Entonces el resultado va a tener una hipacusia conductiva. Entrando a lo que es ya para que puedan ver la audiometría, una audiometría normal es de 10 a 20 decibeles, de 20 a 40 decibeles es una pérdida auditiva leve, 40 a 70 moderada, 80 a 90 severo y bajo de 90 es una pérdida, una hipoacusia profunda y si no responde ninguna frecuencia, una apofosis. Lo que caracteriza a una hipoacusia conductiva es que la vía ósea y la vía aérea van a tener un gap de 30 a 40, o sea, el espacio que va a haber entre ambas va a ser de 30 a 40 decibeles, no más. Y como se dijo, la hipoacusia conductiva, el paciente puede llegar hasta máximo 60 decibeles. Se mueve entre 50 y 60 decibeles como máximo. Ujú. Ya entrando a lo que es una hipoacusia neurosensorial, tenemos lo que es las hipoacusias. Ya se sabe que es una pérdida sensorial, lo más frecuente va a afectar al porcentaje de la población adulta y el 80% de los que padecen tienen mayor de 60 años, entonces por la edad. El diagnóstico de hipoacusia va a ser por anamnesis, una buena anamnesis del paciente les va a referir que no está escuchando bien, de repente les agrega que tiene un ruido en el oído, tinnitus. En la otoscopía mayormente se va a ver una membrana timpánica íntegra, no va a haber signos de infección, nada de eso. Y lo que va a hacer son las pruebas específicas para descartarla y ver el grado también de pérdida auditiva. Primero la acumetría, como ya hemos dicho, la prueba de Riney Weber, en lo que es una hipoacusia neurosensorial, va a ver que en Riney va a oír más el diapasón por la vía aérea que por la vía ósea. Entonces lo hacemos que es un Riney positivo acortado y el Weber, el ruido va a lateralizar hacia el oído sano. Entonces, para diferenciar hipoacusia de transmisión, conducción, Riney negativo, Weber va a ir al oído enfermo y neurosensorial de percepción, Riney positivo y Weber va a ir hacia el oído sano. En la presbiacusia, como que es lo más común, vamos a ver los cambios histológicos asociados al envejecimiento. Eso es por la edad. Se produce en todo el sistema auditivo, células ciliadas de la cóclea, la corteza auditiva del temporal. Y los cambios van a ser con los hallazgos clínicos y la audiometría. Tenemos la presbiacusia, la más frecuente,
que es la sensorial tipo 1, que el proceso se va a iniciar en la base de de la cóclea y va a ir hacia el ápice. Clínicamente se va a producir siempre en una presbiacusia el descenso de las frecuencias agudas y esto va a iniciar después de la mediana edad. Es lentamente progresivo en el tiempo. Tenemos la hipoacusia, la presbiacusia neural tipo 2, que esta se estima que que 200 neuronas más o menos se pierden cada año de las 35.000. Entonces los efectos no son perceptibles hasta la vejez. Los tonos medios van a estar conservados y no se van a afectar hasta que se pierde el 90% de las neuronas. Es por eso que se dice que esto es más perceptible en la vejez. Es genéticamente predeterminado, como se dice, suele iniciar en edad temprana, pero ya se percibe en la vejez. Esta curva que ven acá, donde los sonidos agudos han disminuido primero, es un dibujo de una audiometría típica de una presbiacusia. ¿Lo ven ahí? Los sonidos agudos han disminuido antes que los sonidos graves. La presbiacusia vestral tipo 3 es la atrofia de la estría vascularis. Esto mantiene el equilibrio químico y biológico de la salud de la cóclea. El paciente va a seguir entendiendo la discriminación del habla, va a estar bien. Va a afectar en edades de 30 a 60 años. Igual las presbiacusias siempre son de proceso progresivo, ¿no? Acá se va a ver también los antecedentes familiares, si hay pacientes en la familia del paciente, si hay personas que han perdido la audición tempranamente. En la mecánica de conducción es el resultado del engrosamiento y la rigidez secundaria de la membrana basilar. Y este es más grave cuando es en la base de la cóclea, por ser la membrana basilar más estrecha. Igual, la audiometría sigue siendo la misma, que nos va a indicar una presbiacusia. Ahora, para diferenciar esas audiometrías, también tenemos los traumas acústicos, que van a ser hipoacusias neurosensoriales unilaterales, o cuando es un proceso agudo, y cuando es un proceso crónico, la vamos a ver que es bilateral. Y también se va a asociar tinnitus. La característica de la audiométrica de un trauma acústico es una muesca en V en la frecuencia 4000, como se puede ver. Siempre la frecuencia 4000 va a caer primero y se va a asociar tinnitus. Siempre el trauma acústico se asocia con tinnitus. En la audiometría por sordera súbita, como se sabe, la sordera súbita puede ser, la más común son por causas virales, personas que de repente han tenido un resfrío muy fuerte y el virus inflama el nervio auditivo. Otro porcentaje que es idiopático, el, el paciente va a referir mayormente su oído que de un momento a otro bajó la audición o ya no escucha, va a referir tinnitus, y el 50% va a referir inestabilidad y vértigo asociada a la sordera. Cuando hay vértigo asociado a la sordera, eso no nos da un buen pronóstico de recuperación. Lo ideal es de que ver al paciente dentro de las 72 primeras horas, ya que la sordera súbita nosotros lo consideramos una emergencia, y tratarlo dentro de las 72 primeras horas nos da un mejor pronóstico para la recuperación de la audición. Hay teorías que dicen que son por causas virales, vasculares, también de la ruptura de la membrana basilar y otro autoinmune. El tratamiento para lo que es trauma acústico e hipoacusia súbita son corticoides, ¿sí? También en la hipoacusia súbita podemos dar vasodilatadores, y si no hay una mejoría de la audición, porque al quinto día el primer día se le hace una audiometría y luego al quinto día de tratamiento, si no hay mejoría, lo que hacemos es colocar corticoide intratimpánico de dexametasona con una aguja muy delgada, e ingresamos dexametasona a oído medio. Entonces, para terminar,
refiere, va a consultorio y refiere que es algo bilateral o una hipoacusia de conducción. Cuando es la nariz también, porque puede haber este problema. Se dijo de que la membrana timpánica, que haya líquido de la membrana timpánica. Y más, ¿alguna pregunta? Doctora, disculpa, se escuchó entrecortado. En- sí, ya terminamos. ¿Alguna pregunta? Doctora, en la parte del cuadro del esquema de hipoacusia se le escuchó entrecortado. ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, vamos a ver. ¿En el de neurosensorial o...? Desde la parte de la audiometría, que se divide en tres cuadritos chiquitos. A ver. Ahí pueden ver la pueden No, doctora, no se ve. ahora. Desde acá. ¿Me escuchan? Sí, doctora, el último cuadro de la clase, el esquema, el de hipoacusia que se divide para tener el diagnóstico de... Ah, ya. El final. Muy bien. Ya. Entonces, entrando, eh, primero el paciente les va a referir lo que es su disminución de audición. Hay que preguntarle si hay asociación con zumbido de oído, ver si el paciente ha trabajado expuesto al ruido, ha recibido tratamiento TEBE, hay antecedentes en la familia de disminución de audición o algún trauma que ha tenido que puede ocasionar una pérdida auditiva. Evaluamos hacer una otoscopía, vamos a valorar cómo está la membrana timpánica, cómo está el conducto auditivo, que descartar si hay perforación de membrana timpánica o no. Ahora, si vemos un conducto auditivo externo, un oído medio normal, vamos a hacer sus estudios para descartar que haya una otitis media crónica, un colesteatoma que podría ser y se valora con la tomografía. Una otoscopía, si vemos que un oído está normal, hacemos acumetría si tenemos diapasón en la mano, las pruebas de Riné, las pruebas de Weber, catalogarlo más o menos nos va a dar una idea si es una hipoacusia neurosensorial o de percepción o una hipoacusia conductiva y vamos a solicitar una audiometría.
En la audiometría vamos a ver si es que es una hipoacusia neurosensorial, unilateral, bilateral o una hipoacusia conductiva. Se sabe que en la hipoacusia conductiva vamos a ver que hay una diferencia entre la vía ósea y la vía aérea de 20 a 30 decibeles, y en la hipoacusia neurosensorial, en un paciente, si es que haya sido un paciente que no tiene ningún antecedente de importancia mayor, vamos a ver una curva como es la presbiacusia, ¿no? También valorar la hipoacusia súbita si es que el paciente viene de emergencia, que ha perdido la audición de un momento a otro, igual su audiometría, iniciar su tratamiento y a los 5 días hacer su audiometría de control. Bien, listo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, ¿podría repetir lo del Weber hacia oído sano y eso que mencionó? No lo entendí muy bien. Ya, a ver. ¿Todavía están viendo las diapositivas? O ya no. Todavía se ven, doctora. Ya, entonces, vamos a ver. Bien. Primero lo vamos a ver con lo que es en la hipoacusia conductiva. ¿Sí? Las pruebas de Riney y Weber se hacen con lo que es los diapasones. ¿Sí? Entonces, lo que es la prueba de Weber va a comparar la audición de ambos oídos, lo que es por la vía ósea. Vamos a colocar el diapasón en la línea media de la cabeza, y si el sonido va hacia el lado sano, es una sordera de percepción, por decir neurosensorial. Si va el sonido hacia el lado enfermo, es de transmisión hipoacusia conductiva. Y el rine, igual con diapasón, lo vamos a dar un pequeño golpe al diapasón y lo vamos a colocar, vamos a comparar la vía aérea y la vía ósea en un mismo oído. Entonces vamos a colocar elevación vibrando delante del oído y luego en contacto con mastoides, como pueden ver acá. ¿Sí? Y en lo que es la neurosensorial, es igual. Entonces, cuando, el rine cuando oye más por la vía aérea que por la vía ósea, es un rine positivo, y cuando lateraliza, y el Weber va a lateralizar hacia el oído sano. Entonces, tenemos para diferenciar la hipoacusia conductiva, va a dar un rine negativo, y el Weber, el que se coloca el diapasón en medio de la cabeza, va a ir hacia el oído enfermo, el ruido. Y cuando es neurosensorial, va a ser rine positivo, que va a ver que significa que hay mejor audición en la vía aérea, y va a seguir el Weber, el ruido va a ir hacia el oído sano. ¿Sí? Más que todo es este cuadro. Este cuadro es el que va a ayudar más. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Si no hay otra pregunta, terminamos por hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora, gracias.